Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo lo siguiente: si tuviera que decidir entre un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, sin dudarlo, elegiría lo segundo. El periodismo, indispensable para la democracia, tardó varios siglos en ser considerado como una parte del panorama literario reservado a la alta literatura. Durante el siglo XIX aparecieron escritores periodistas que fueron cambiando esa opinión en el público, escribiendo columnas y artículos que guardaban las mismas técnicas estilísticas y narrativas que sus novelas o sus ensayos. En el año de 1837, Honoré de Balzac publicó la novela Las ilusiones perdidas, obra cumbre de la gran novela del siglo XIX y centro de esa ambición desmedida por contarlo todo, que llevaría por nombre La comedia humana. Ahí, Balzac se adelantó al desarrollo de la literatura en el mundo moderno con la historia de Lucien Chardon, un poeta que viaja a París a probar suerte con su único manuscrito, Las Margaritas. Así, bajo el brazo. Mintiendo sobre su origen social, Lucien de Rubempré se mezcla en el mundo literario y periodístico, descubriendo para su infortunio los hilos negros que los conectan. Artículos pagados en la prensa, rencillas entre editores que resultan en campañas negras, envidias literarias. Balzac, que vivió en carne propia las costumbres, todas estas costumbres con que el poder se filtraba a las letras, logró hace, casi ya 200 años, adivinar la parte más oscura de la relación entre periodismo y literatura. Muchos años después, y en Norteamérica, la corriente del nuevo periodismo, quizás usted ha oído hablar de ella, demostró el lado más brillante de este binomio. Exponentes como Tom Wolfe o Truman Capote o Norman Mailer lograron en sus libros lo que después se llamó periodismo literario. Es decir, que sin incumplir los requerimientos del buen periodismo, la objetividad, el lenguaje claro, el manejo veraz de fuentes y su verificación, imprimirle la trama y el estilo propio de los textos literarios. Hoy volvemos a este binomio literatura-periodismo que hemos tocado en otras ocasiones. Quédese unos minutos a comprobar la famosa frase de Truman Capote: que una cosa sea verdad no significa que sea convincente ni en la vida ni en el arte. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La prensa combativa del siglo XIX, esa que escribieron los liberales y escritores y periodistas, capaces de escribir un soneto y luego una defensa brillante de la República, una crónica de la Alameda y más tarde una solfa contra el invasor. Puede decirse que los dos centros neurálgicos de ese periodismo fueron los periódicos El siglo XIX, de Ignacio Cumplido, también lo dirigió, por cierto, Francisco Zarco, y El Monitor Republicano de Vicente García Torres, en 1841-1840, ahí se fundaron. En esas páginas se transformó la prosa narrativa. Los periodistas de entonces fueron calificados por Cosío Villegas como una de las generaciones más brillantes que ha dado México. Escribo los nombres de algunos notables: Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano. Uno de ellos, Manuel Paino, conoció desde dentro las más intrincadas argucias periodísticas y el combate de tinta. Trabajó en el Ateneo Mexicano, el siglo XIX, el Año Nuevo y el Federalista. Además de ser pionero en la novela de folletín, formato en el cual publicó El Fistol del Diablo. En su novela más importante, Los bandidos de Río Frío, Paino se vale de un periódico ficticio, El Eco del Otro Mundo, para darle cuerpo a la narración costumbrista del México de principios del siglo XIX. En el capítulo 38, Paino se detiene
a mirarle las entrañas a ese diario y le guiña un ojo a la prensa mexicana desde su novela. Escuche usted. En una temporada, el eco del otro mundo cayó en manos de personajes timoratos y casi en olor de santidad. Y los artículos que publicaba en favor de la religión y de todos los santos del cielo le produjeron tantas suscripciones que ya no cabían en 2 costales. Los ejemplares que se remitían los miércoles y los sábados, días solemnes en que se despachaba el correo de la capital para el resto de la República. Pero un día se le ocurrió a uno escribir un artículo sobre la festividad del 12 de diciembre. Puso en duda el articulista la tradición de la Virgen de Guadalupe y de golpe se borraron como 3,000 curas. Manuel Paino y la prensa, literatura y periodismo en el siglo XIX. Yo tengo varias ediciones, hay una de Porrúa, de Los Bandidos de Río Frío. Esta es muy buena, consúltela. Es una novela divertida, bien escrita y bien hecha. Manuel Paino. Vamos de momento al pasado de México. Estoy pensando en el año de 1901 y en un grupo de escritores mexicanos que representan como nadie al escritor periodista. Los últimos 30 años del siglo XIX cuentan la historia de un sueño, el del México moderno. La literatura y el periodismo relatan la trama de esa ambición. Algunos escritores jugaron mucho de sus talentos y su fuerza creadora al periodismo y en el periodismo. Menciono a algunos: Ángel de Campo, Heriberto Frías, José Juan Tablada, Rubén M. Campos, Alberto Leduc, Ciro B. Ceballos, Bernardo Couto, Balbino Dávalos, Amado Nervo, Luis G. Urbina. Todos ellos nacieron entre 1860 y 65 y atravesaron el siglo con sus obras periodísticas. Los unió un fantasma que les quitó el sueño, el periodismo, su amor imposible. O mejor, fue uno de esos amores que matan, del que siempre se quejaron y al que nunca pudieron abandonar. ¿Fueron acaso contra sí mismos periodistas indomables y modestos redactores de las oficinas que montaron los nuevos diarios de quién? De Rafael Reyes Espíndola, uno de los primeros empresarios periodísticos de México. Todos estos escritores fueron además poetas, narradores, autores de ficción y emociones narrativas y poéticas. De allá viene, de esa época, la larga tradición según la cual los grandes escritores mexicanos siempre han sido destacados periodistas. El 28 de febrero de 1965, 8 tripulantes de la nave ARC Caldas de la Armada Nacional de Colombia cayeron al mar debido a una tormenta en el Caribe. De acuerdo con las versiones oficiales del gobierno colombiano, la nave viajaba desde Mobile, Estados Unidos, donde había sido sometida a reparaciones, hacia el puerto colombiano de Cartagena, a donde llegó sin retraso 2 horas después de la tragedia. La búsqueda de los náufragos se inició de inmediato, con la colaboración de las fuerzas norteamericanas del Canal de Panamá. Al cabo de 4 días se desistió de la búsqueda y los marineros perdidos fueron declarados oficialmente muertos. Una semana más tarde, sin embargo, uno de ellos apareció moribundo en una playa desierta del norte de Colombia, después de permanecer 10 días sin comer ni beber en una balsa a la deriva. El sobreviviente respondía al nombre de Luis Alejandro Velasco. En aquellos días, el escritor Gabriel García Márquez trabajaba para el diario El Espectador y decidió utilizar su espacio para contar la historia del náufrago en una serie de artículos. Una serie de artículos que más tarde serían recopilados en un libro. En el prólogo del libro, García Márquez cuenta: lo que no sabíamos ni el náufrago ni yo, cuando tratábamos de reconstruir minuto a minuto su aventura, era que en aquel rastreo agotador había de conducirnos a una aventura que causó un cierto revuelo en el país, que a él le costó su gloria y su carrera
y que a mí pudo costarme el pellejo. Colombia estaba entonces bajo la dictadura militar y folclórica del general Gustavo Rojas Pinilla, cuyas dos hazañas más memorables fueron una matanza de estudiantes en el centro de la capital, cuando el ejército desbarató a balazos una manifestación pacífica, y el asesinato por la policía secreta de un número nunca establecido de taurófilos dominicales que abucharon a la hija del dictador en la Plaza de Toros. Mi primera sorpresa fue que aquel muchacho de 20 años, cara de trompetista que de héroe de la patria, tenía un instinto excepcional del arte de narrar, una capacidad de síntesis y una memoria asombrosa, y bastante dignidad. Una dignidad silvestre como para sonreírse de su propio heroísmo. García Márquez y Velasco, el náufrago, se reunieron en 20 ocasiones durante 6 horas por cada sesión, para reconstruir los 10 días que el náufrago pasó en el mar. Para detectar sus contradicciones, García Márquez elaboró notas y le soltó preguntas tramposas a su entrevistado. La mayor sorpresa que el escritor tuvo en la elaboración del relato surgió durante el 4.º día de trabajo, cuando el periodista le solicitó a su interlocutor que describiera la tormenta. Este replicó con una sonrisa: es que no hubo tormenta. Cuenta García Márquez: así era, los nervios meteorológicos nos confirmaron que aquel había sido uno más de los febreros mansos y diáfanos del Caribe. La verdad, nunca publicada hasta entonces, es que la nave dio un bandazo por el viento en la mar gruesa, se soltó la carga mal estibada en cubierta y los 8 marineros cayeron al mar por un cargamento indebido para el tipo de navegación. Durante la publicación de los 14 textos que vieron la luz en el diario El Espectador, el gobierno se encargó de señalar que las declaraciones de Velasco eran falsas. Para comprobar, García Márquez solicitó a los tripulantes algunas fotografías que fueron tomadas en la cubierta del barco. Las imágenes mostraban de forma inequívoca que el barco llevaba mercancías de contrabando y viajaba con sobrepeso. A pesar de las presiones por parte de la dictadura, Velasco jamás desmintió su relato. Escrito en primera persona, el relato que García Márquez realizó para el periódico El Espectador tuvo una importante repercusión en la opinión pública colombiana. En una de las páginas, el náufrago declara lo siguiente, escúchelo usted: se me pregunta cómo se siente ser un héroe, nunca sé qué responder. Por mi parte, yo me siento lo mismo que antes. No he cambiado ni por dentro ni por fuera. Las quemaduras del sol han dejado de dolerme. La herida de la rodilla se ha cicatrizado. Soy otra vez Luis Alejandro Velasco, y con eso me basta. La obra periodística de Gabriel García Márquez es, como usted debe saberlo, una gran obra de periodismo y literatura. Él supo derribar el muro que separaba al periodismo de la literatura. Mire usted, yo aquí tengo los tomos, son 4, y es la obra periodística. Si usted los encuentra, lléveselos, porque se pueden leer de principio a fin, en medio. Y yo leí en aquellos años, lo traigo aquí no sin cierta nostalgia, Gabriel García Márquez, obra periodística, textos costeños, publicado por aquella vieja editorial Bruguera, periodismo y literatura. La escritora y periodista Joan Didion publicó en el año de 2005 El Año del Pensamiento Mágico, un libro escrito desde el oficio del periodista sobre un tema personal. Oscura y dolorosa para la autora, la muerte de su pareja, el también escritor John Gregory Dunne. El libro mereció varios reconocimientos y es hasta la fecha una de las muestras más claras de la simbiosis entre periodismo y literatura. Cuando el hecho que tenía que reportar se encuentra en los laberintos del corazón, hace falta una escritora, además de una periodista. Hemos traído aquí a esta sección El Año del Pensamiento Mágico. Escuche usted. La vida cambia deprisa. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. La cuestión de la autocompasión. Estas son las primeras palabras que escribí después de que pasara. El archivo de Microsoft Word, notas sobre el cambio.doc,
Lleva la fecha 20 de mayo de 2004, 23:11. Pero debe ser porque abrí el archivo y pulsé guardar automáticamente al cerrarlo. En mayo yo no introduje ningún cambio en aquel archivo. Llevaba sin cambiar nada desde el momento en que había escrito aquellas primeras palabras en enero de 2004, un día, 2 o 3 después de que pasara. Estuve mucho tiempo sin escribir nada más. La vida cambia en un instante. El instante normal. En algún momento, a fin de recordar lo que más me había impresionado del suceso, me planteé añadir esas palabras. El instante normal. Enseguida vi que no hacía falta añadir la palabra normal, puesto que era imposible olvidarlo. La palabra no se me iba nunca de la cabeza. De hecho, era la naturaleza normal de todo lo que había precedido al suceso, lo que me impedía creer que de verdad había sucedido, absorberlo, incorporarlo, dejarlo atrás. Ahora me doy cuenta de que esto no tiene nada de raro. Cuando tenemos delante un desastre repentino, siempre nos fijamos en lo anodinas que eran las circunstancias en las que ha tenido lugar lo impensable, en el cielo azul claro del que ha caído el avión, en el recado rutinario que ha terminado con el coche en llamas en el arcén, en los columpios donde los niños estaban jugando como de costumbre cuando la serpiente de cascabel atacó desde la hiedra. Estaba volviendo a casa del trabajo, feliz, triunfador y sano, y de repente ya no existía. Leí en el testimonio de una enfermera psiquiátrica cuyo marido se mató en un accidente de carretera. En 1966 me dediqué a entrevistar a mucha gente que había estado viviendo en Honolulu la mañana del 7 de diciembre de 1941. Toda aquella gente, sin excepción, iniciaba sus testimonios del ataque a Pearl Harbor, diciéndome que había sucedido una mañana de domingo completamente normal. Era un día precioso de septiembre, normal y corriente. Sigue diciendo la gente cuando les pides que te describan la mañana en Nueva York, en que el vuelo 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines fueron estrellados contra las torres del World Trade Center. Hasta el informe de la comisión del 11S se abría con esta nota narrativa insistentemente premonitoria y, sin embargo, todavía demudada de asombro. El martes 11 de septiembre de 2001 amaneció templado y casi sin nubes en el este de Estados Unidos. Y de repente ya no existía. En mitad de la vida estamos en la muerte, dicen los episcopalianos junto a la tumba. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo. De la mesa de novedades, mire usted, Libros del Asteroide nos ha traído en esta ocasión una de sus novedades, Damon Galgut, La promesa, en una traducción de Celia de Filipetto. Déjeme que le diga que es un premio Booker 2021, uno de los premios más importantes de la literatura. Dicen los editores, les comparto esto. Los Stuart son una familia blanca que vive desde hace generaciones en una granja en las afueras de Pretoria, en Sudáfrica. Tras la muerte de la madre, se reúnen todos para el funeral en la casa familiar. Amor y Antón, dos de sus hijos, rechazan lo que la familia representa y no olvidan la promesa que su padre hizo a su madre poco antes de morir, que Salomé, la mujer negra que llevaba trabajando toda la vida para ellos y que los cuidó en sus últimos días, podía quedarse con la pequeña casa en la que siempre ha vivido. Libros del Asteroide.
Alfaguara ha reeditado este libro que me ha llamado de verdad la atención, no porque yo no sepa que Carlos Fuentes es uno de nuestros escritores mayores, sino porque desconocí este conjunto de textos sobre Cervantes o la crítica de la lectura. Deben estar escritos por allá por los años 70, puesto que todavía Fuentes cita abundantemente a Octavio Paz, por ejemplo, antes de que se enemistaran. Son ensayos de un gran conocimiento sobre el Quijote. Son ensayos de conocimiento sobre la España de ese tiempo que nos revela y que sirve para que el Quijote sea una obra que pueda usted leer acompañada de este libro. Cervantes o la crítica de la lectura, de Alfaguara. Tiempos de elecciones se avecinan, tendremos campañas. ¿Cómo ganar una elección? 109 ideas para armar. Abidel Villarreal Gálvez. En esta edición de bolsillo y en esta otra edición. Cómo ganar una elección, en esta edición, digamos, de lujo. 109 ideas para armar, 109 momentos, 109 aforismos, 109 consejos para evitar tropiezos, para ganar, para adelantarse en la elección. Un libro de lo más interesante, Abidel Villarreal Gálvez. Cómo ganar una elección. De la mesa de novedades. Vale la pena revisar Obra Periodística 1, Textos Costeños, de Gabriel García Márquez, donde se recogen sus primeros acercamientos al periodismo y cómo la vena literaria aparecía en su deslumbrante prosa. Se puede encontrar el siguiente texto donde García Márquez habla sobre el nuevo jefe de redacción. Un nuevo, inteligente y extraño personaje se ha incorporado a nuestra mesa de redacción. Se presentó cualquier día procedente de no sé qué desconocido país situado al norte de la extravagancia. Un hombrecillo intrascendente, desprevenido, que movía el más difícil y pintoresco mosaico de gesticulaciones. Hoy es nuestro cotidiano y benéfico dolor de cabeza. Desciende de su pedazo de papel y se nos asoma a la máquina por encima del hombro. Hemos empezado a escribir una nota y él, como todo un profesional de la sinceridad, nos grita al oído con una voz de regañadientes. Usted, señor García, nunca aprenderá a escribir. Tuérzale el cuello a ese cisne decadente. Déjese de tonterías y diga cosas que tengan substancia. Hay que iniciar una campaña contra la frondosidad lírica, eliminar esa adjetivación de a 2 por centavo. Una verdadera labor de sanidad literaria. Este es en 2 platos el miembro más sutil de nuestra redacción. El escritor español Javier Cercas comenzó su trabajo como columnista en el diario El País en el año de 2000. Ese oficio en la prensa, en palabras de él mismo, fue el laboratorio de su novela Soldados de Salamina, ni más ni menos, que es una revisión con un carácter personal de la Guerra Civil Española. Haber desarrollado el oficio le permitió unos años más tarde hacer libros como Anatomía de un instante o El impostor, relatos donde se mezclan constantemente la ficción con la crónica y el ensayo personal. Por cierto, 2 grandes libros que yo recomiendo siempre ampliamente. Aquí mismo los he recomendado. Recientemente se ha publicado un libro titulado No callar. Este libro compila algunas de las piezas periodísticas de Javier Cercas en los más de 20 años en que ha ejercido este oficio del periodismo. En el prólogo del libro, el autor, Cercas, presenta una reflexión sobre las distancias y las cercanías entre escribir novelas y artículos para la prensa. Dice Cercas, el novelista aspira en sus novelas a la imparcialidad, como el dios invisible de Flaubert, y nunca se compromete con nada ni juzga a nadie, sino que pugna por dotar a cada personaje de sus razones mejores. Además, las verdades que persigue el novelista son siempre ambiguas, contradictorias, poliédricas, esencialmente irónicas. Don Quijote está loco, pero también está cuerdo. Es un personaje risible, pero también una persona noble, heroico. No sostengo, por supuesto, que el intelectual o el articulista deba prescindir de la ironía ni del humor, el matiz o las complejidades y ambigüedades de lo real. Afirmo que el intelectual es el escritor en cuanto ciudadano
y que como cualquier ciudadano al intelectual, la realidad suele obligarle tarde o temprano a abandonar el justo medio y tomar partido, aprobar o rechazar la invasión de Ucrania, sobre todo si es ucranio o simplemente europeo. Mostrarse a favor o en contra del Brexit, sobre todo si se es británico. Denunciar o acatar la tentativa de voladura del Estado de Derecho en Cataluña, sobre todo si se es catalán o simplemente español. El novelista y el intelectual, en definitiva, son personajes opuestos. El novelista no dice nunca ni sí ni no, porque el instrumento esencial de la novela es la ironía. Y como observó Thomas Mann, la ironía no consiste en decir ni esto ni aquello, sino esto y aquello. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. La prensa es la artillería de la libertad. Hans Christian Andersen. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.